¿Qué le pasó a quien muchos consideran el héroe más grande de todos los tiempos? Si hoy entras a cualquier tienda de cómics o foro de discusión, el sentimiento es casi unánime. El Spider-Man de la línea principal está roto. Peter Parker parece atrapado en un bucle infinito de miseria, soltería forzada y humillación constante. Pero hubo un tiempo, no hace mucho, donde Spider-Man no solo dominaba las listas de ventas con números saludables, sino que su vida avanzaba. Una era donde ser Spider-Man significaba evolución, riesgos artísticos y una madurez que hoy parece prohibida en las oficinas de Marvel. Hoy vamos a realizar un análisis profundo, comparativo y técnico de por qué el Spider-Man de los años 90 fue una verdadera era dorada, con sus luces brutales y sombras inevitables, y cómo esa ambición se perdió en el camino hasta entregarnos la crisis de identidad que vivimos hoy. Empecemos con el tema más polémico, el matrimonio. La narrativa actual de Marvel, impuesta desde la nada popular saga One More Day y reforzada durante años, sostiene que un Spider-Man casado es un Spider-Man aburrido o viejo, pero los datos de los 90 dicen lo contrario. A finales de los 80, específicamente en Amazing Spider-Man número 290, Jim Shooter y David Michelinie tomaron la decisión más arriesgada. Peter le propone matrimonio a Mary Jane. No fue un camino fácil, ella lo rechazó al principio, revelando su propio trauma familiar y mostrando humanidad además de desarrollo de personaje. Cuando finalmente se casaron en el anual número 21 de 1987, un evento tan grande que Marvel lo celebró con una boda real en el Shea Stadium frente a 50,000 personas, el personaje entró en una de sus etapas más ricas. Durante los 90, el matrimonio no fue un lastre, fue un ancla emocional. Peter lidiaba con el estrés postraumático de pelear contra villanos como Carnage, y llegaba a un hogar donde Mary Jane lo esperaba no solo como esposa, sino como su confidente y apoyo moral. Esto permitía historias de un peso increíble, como el arco de The Child Within en Spectacular Spider-Man, donde la estabilidad de Peter contrastaba con la locura de Harry Osborn. Comparado con la actualidad, donde Peter es un eterno adolescente de 30 años que no puede mantener una relación ni un departamento, la era de los 90 se siente como el siguiente paso lógico de un hombre, mientras que hoy parece un retroceso editorial por miedo al crecimiento. Pero no me malentiendan, la era de los 90 no fue un camino de rosas para Spider-Man, fue de hecho una de las épocas más oscuras y psicológicas para Peter. En esta década, el lema "un gran poder conlleva una gran responsabilidad" trató de llevarse a sus últimas consecuencias. Tomemos como ejemplo la última cacería de Kraven. Aunque inició a finales de los 80, su impacto definió el tono de los 90. Vimos a un Spider-Man enterrado vivo, lidiando con su propia mortalidad, mientras su esposa sufría su ausencia. O hablemos de Maximum Carnage. Más allá de ser un crossover masivo, fue un estudio sobre la moralidad. ¿Debe Spider-Man matar a un psicópata irremediable como lo era Cletus Kasady? En los 90, Peter cuestionaba sus métodos, se sentía el peso del mundo sobre sus hombros, pero ese peso era compartido con Mary Jane y con un status quo que avanzaba. En la actualidad, el sufrimiento de Peter se siente artificial, se siente como si el universo conspirara contra él solo porque sí, y no como una consecuencia de su heroísmo. En los 90, Peter sufría porque era un héroe. Hoy, parece que Peter sufre porque los editores no saben qué más hacer con él, y eso incluye mantenerlo estancado para que intente identificarse con un público que ya maduró. Si los años 90 se sienten tan vibrantes, es por la explosión visual. En marzo de 1988, un muy joven Todd McFarlane llegó a Amazing Spider-Man en el número 298 y cambió la anatomía del personaje para siempre. Ojos enormes, telarañas densas y poses que desafiaban cualquier ley física. McFarlane hizo que Spider-Man se viera distinto y muy genial. Su éxito fue tan masivo que Marvel le dio su propia serie, Spider-Man número 1 en 1990, la cual vendió 2.5 millones de copias. Tras él, vinieron gigantes como Eric Larsen y Mark Bagley. Bagley dibujó más de 50 números seguidos de Amazing Spider-Man,
dándole una consistencia visual que hoy en día es imposible de encontrar. En los 90, la familiaridad y gusto por los artistas influenciaba la compra del cómic. Era el Spider-Man de Bagley o de McFarlane el que se buscaba. Pero hay que ser honestos, no todo fue genio artístico. La diáspora de muchos artistas a Image Comics en 1992 dejó a Marvel sin su revolución visual justo cuando más la necesitaba. McFarlane, Larsen y otros se fueron porque querían propiedad de sus creaciones, cosa que abrió la puerta al estilo más corporativo que vemos hoy. No podemos entender toda esta era noventera sin hablar de la serie animada de Spider-Man de 1994. Fue esta serie la que cimentó la imagen de El Hombre Araña para millones de personas fuera de los cómics. Lo fascinante es cómo el cómic y la serie se retroalimentaban. La serie nos dio una versión definitiva de muchos villanos y, curiosamente, mantenía la misma madurez que el papel. Peter era un estudiante universitario, lidiaba con relaciones complejas y problemas reales. Esta sinergia hizo que la marca Spider-Man fuera intocable. El público de los 90 tenía una visión cohesiva de este personaje. Hoy hay un abismo entre el Spider-Man del cine, los videojuegos, las series animadas infantiles y el Peter Parker perdedor de los cómics. Parece que Marvel prefiere que los mejores momentos de Spider-Man hayan quedado en el pasado y no en las páginas actuales de sus revistas. Adicionalmente, la baja calidad que han demostrado en sus recientes propuestas de series animadas no ayuda. No reflejan fielmente ninguna era de Spider-Man, y mucho menos algo que esté ocurriendo actualmente en los cómics. La saga del clon a menudo se usa como ejemplo de lo peor, pero analicemos los archivos. Durante meses, las historias de Ben Reilly eran frescas. El problema fue el marketing. Marvel obligó a extender la trama mucho más de lo debido porque las ventas subían brutalmente. Pero incluso en su caos, la saga del clon intentó algo que hoy Marvel no se atreve a hacer: cambiar el status quo. Ben Reilly fue Spider-Man durante una buena temporada, mostrando compromiso. Y aquí entra la sombra grande de los años 90, la burbuja especuladora. Variantes foil, ediciones embolsadas, portadas cromo y otros gimmicks inflaron ventas artificialmente con inversores que compraban para luego revender. Cuando la burbuja estalló en 1996 y 97, las ventas cayeron en picada. Marvel Comics se declaró en bancarrota. Series se cancelaron o renumeraron. La saga del clon contribuyó a la fatiga y al agotamiento, y el desplome mató el impulso. No fue solo ambición artística, fue codicia que destruyó todo un ecosistema. Llegamos al punto crítico. ¿Por qué sentimos que hoy estamos peor? La respuesta técnica es la amnesia editorial. Desde que se impuso el One More Day, Marvel ha intentado forzar a Peter Parker a ser un soltero desempleado bajo la premisa de que así es más fácil que te identifiques con él y que se pueden hacer mejores historias. Pero han olvidado algo básico: el lector de cómics ha crecido, el fan que leyó a Spider-Man en los 90 ya ha madurado, y ver a un Peter Parker que no puede hacer lo mismo no es algo que los acerque o los identifique con él, es más bien algo frustrante. La inclusión de personajes como Paul en la vida de Mary Jane o el hecho de que Peter parezca pedir perdón por existir en cada número ha creado una desconexión total. En los 90, Peter Parker era un modelo a seguir. Hoy, Peter Parker es un objeto de lástima. El Spider-Man de los 90 peleaba contra el mundo y ganaba. El de hoy parece haber aceptado que el mundo y sus editores siempre lo van a pisotear. Sin embargo, Marvel sí sabe hacer a un Peter adulto cuando quiere. Continuidades alternativas como Renew Your Vows, Spider-Man Life Story o el Ultimate Spider-Man actual funcionan extraordinariamente. ¿Por qué no hacer esto en el universo 616? Mantener al Spider-Man de la continuidad principal estancado solo frustra a la base histórica que ha madurado con él. El Spider-Man de los 90 ciertamente no era perfecto. Tenía exceso de exposición, demasiados clones, una burbuja que estalló y codicia que quemó a la audiencia. Sin embargo, poseía alma, tenía un rumbo,
tenía un equipo editorial que permitía que Peter Parker creciera, sufriera y amara como un hombre de verdad. Hoy, estamos viendo los costos de no dejarlo evolucionar. Existen leves señales de cambio, pero pareciera que aún no son suficientes. Al final, la opinión más importante es la de ustedes. ¿Creen que los 90 son solo nostalgia o de verdad la calidad narrativa era superior? ¿Es hora de que Marvel deje a Peter madurar? ¿Creen que las cosas puedan cambiar en el futuro cercano? Los invitamos de la manera más cordial que nos es posible a que nos dejen sus opiniones en la caja de comentarios. Por el momento, esto es todo lo que tenemos el día de hoy aquí en Comics Men. Cuídense mucho, pásenla excelentemente bien y recuerden, nos veremos en el siguiente universo.